Listo, vamos a ir trabajando y seguimos con esto de los programas radiales. Y el día de hoy vamos a ir trabajando un poquito, vamos a ir mirando un video, ¿sí? Y parte de este video pues tiene algunas actividades que vamos a ir compartiendo, vamos a ir viendo, ¿sí? Si nos equivocamos pues no importa, ¿sí? Vamos a ir viendo qué nos acordamos, qué sabemos, qué hemos ido reteniendo de estos días, ¿sí? Entonces ponga mucha atención porque cuando nos salga la actividad yo iré preguntando, ¿sí? Por favor, los jóvenes que están con las cámaras apagadas, tengan la bondad de encender, ¿sí? Y más adelante le voy a registrar su asistencia. Entonces, le voy a poner compartir. Primero solamente me va a poner atención acá. Ya. ¿Me confirma si ahí puede mirar ya la pantalla, por favor? Confirme. ¿Sí? Ya pueden mirar, ¿no es cierto? Sí. Listo, entonces vamos a dar inicio. Vamos a ir escuchando y de ahí vamos generando las actividades que nos tiene propuesto este video. Esperar un ratito, el tema del internet a veces es un poquito lento. Gente, José, normalmente venías por acá los jueves, pero hoy vamos a estar alternando Mayra González y José Vargas los martes, ¿verdad? Vamos a hacer martes de bienestar, martes de positivismo. Los martes van a ser el día en que estén ustedes por acá acompañándonos para levantarnos el ánimo. Claro que sí, encantados aquí porque vamos a continuar con ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema que va muy ad hoc con todas las fechas y con todo lo que estamos viendo ahorita, Gaby. ¿Qué opinas tú de que la responsabilidad, a veces se nos olvida, pero la responsabilidad es de todos? A ver, Primero vamos la primera actividad generando, ¿no es cierto? Antes de darle clic en la actividad, si vemos esta parte de esta imagen, ¿no es cierto? ¿De qué programa estamos hablando? ¿Quién me dice? Ya, bueno, ¿no es cierto? Hablamos de un programa de radio, ¿no es cierto? Está aquí exclusivamente de un tema. ¿Quién me dice qué cree que van a hablar en este programa? Sobre la vida del Señor. Ya, él dice sobre la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo planear lo que va a dar en la radio? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos genera aquí en la primera pregunta. Pilas ahí, ¿ya? Ayúdenme leyendo. Uyauri, ¿qué nos dice? La radio es un medio de comunicación masiva que es capaz de producir modificaciones en el comportamiento, los conocimientos, las opiniones, las emociones y las reacciones inconscientes de los radioescuchas. Verdadero. Ya, corre. Él nos dice verdadero, ¿no es cierto? Nos dice aquí esta pregunta, ¿no es cierto? Que si los programas radiales, ¿no es cierto? Sí, espérenme un minutito, déjenme admitirles ahí algunos compañeros. Listo, ya están. Entonces nos dice, ¿no es cierto?, que si nos produce, ¿no es cierto?, modificaciones en la parte comportamental, en los conocimientos, en las emociones, en las reacciones, en el inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, Uyauri nos dijo que es verdadera esta respuesta. ¿El resto está de acuerdo o alguien dice, no, yo pienso que es falso? Verdadera. Verdadera. Ya, ¿alguien que diga que es falso? ¿No? ¿Nadie? Listo. Vamos a ver si lo acertó o no lo acertó. Vamos a marcar verdadera y vamos a verificar. Correcto, muy bien. Tienen un punto. Está muy bien. Lo acertaron, ¿no es cierto? Recuerden que esto trabajamos, ¿no es cierto?, en grupos, ¿sí? Y ahí tuvieron la oportunidad de ustedes de analizar con ejemplos cómo nos cambian, ¿no es cierto?, estos programas radiales de acuerdo a los diferentes temas que vamos manejando. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, Uyauri. Ya te anoto tu participación. Responsabilidad a veces se nos olvida, pero la responsabilidad es de todos. Pues mira que yo todos los santos días aquí estoy, señores. Nada de quejarse nada más. Todos tenemos responsabilidad
de nuestra ciudad, de nuestra vida, de nuestras calles, de nuestra casa, en fin, estoy de acuerdo con eso. Así es, mi estimada Gaby, tenemos responsabilidad tanto de lo que hablamos como de lo que no hablamos, Gaby, porque también es responsabilidad de nosotros. Fíjate que ayer estaba dándome cuenta, cuando sucede algo malo, y no decimos, Gaby, no decimos porque no tiene caso, ¿para qué? Es pérdida de tiempo, no van a hacer nada. Entonces, eso también es igual Claro. de negativo, Gaby, que incluso hacer algo malo, porque es partícipe de eso negativo, de la maldad que está Te viendo. quedas callado, ¿no? Claro, entonces hay que darnos cuenta, queridos amigos, queridos radioescuchas de En Contacto, que es muy importante levantar nuestra voz, que es muy Listo. ¿No es cierto? Por ahí hay un micrófono activo. Eso, listo. Entonces, miren, ¿no es cierto? Nos dice que qué importante que es, ¿no es cierto? El dialogar, el expresarse. Entonces, vamos a generar la siguiente actividad. Vamos a ver qué es lo que nos dice de acuerdo a este programa de radio que está aquí. Entonces, vamos a darle clic, ¿ya? Entonces, miren lo que nos trae acá, ¿no es cierto? Vamos a ver. Dice, vamos por acá con K, a ver, vamos por Kelly. Kelly va a leer primero. Lea Kelly, ¿qué nos dice? Detrás de cada programa radial hay una intencionalidad. Este programa tiene como finalidad cambiar el comportamiento del oyente, informar al oyente o entretener al oyente. Ya, dice que este programa, ¿no es cierto?, que estamos viendo, tiene una finalidad. Según tú, ¿cuál de las tres opciones sería? La primera. Ya, tú nos dices que sería cambiar el comportamiento del oyente. Ella nos dice esta respuesta, ¿sí? La vamos a marcar, no importa si nos equivocamos, ¿sí? Y el resto, alguien que diga, no, yo pienso que es la segunda, informar al oyente. ¿Quién nos dice? Yo, Avilés. Yo, profe, por Guananga. Avilés. Yo, profe, Johan Rubio. Rubio, ¿quién más? Guananga. Guananga, muy bien. Ya es. Listo. ¿Y quién nos dice entretener al oyente? Nadie. Entonces estaríamos entre la... ¿Y quién apoya la primera opción de Kelly? Cambiar el comportamiento del oyente. Alguien diga, yo apoyo la respuesta de ella, ¿no? No importa si nos equivocamos, chicos, no importa, para eso estamos. Muy bien. Entonces, verá que nos está hablando del programa de radio que estamos mirando en este momento, ¿no es cierto? Porque hay que tomar en cuenta que el programa de radio sí cambia el comportamiento, sí informa, ¿no es cierto? Y también sí entretiene. O sea, las tres respuestas serían en un programa, si hablamos de los programas de radios a nivel general. Pero si estamos hablando exclusivamente de este programa, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí podemos nosotros ver, vamos a ver si es que es la respuesta que nos dice en este caso, sí, Kelly, o si es lo que dicen la mayoría, informar al oyente. Esa fue la segunda opción que dijeron casi todos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, no importa si nos equivocamos, vamos a ver. Comprobar, dice, y tiene razón Kelly, ¿sí? Tiene razón Kelly. Punto aparece, pero dice cambiar el comportamiento. Tome en cuenta que él está hablando, ¿no es cierto? Él está diciendo que la gente tiene que opinar, debe expresarse, ¿no es cierto? Entonces está dando una sugerencia. Obviamente que los programas de radio sí nos ayudan a informar y nos entretienen también. ¿Listo? Muy bien, Kelly. Gracias. Vamos a continuar. Entonces, punto para ella también y obviamente para todos el resto. Vamos a continuar viendo qué nos dice. Importante decir lo que tenemos que decir, que no hay que tener miedo a expresarnos, que no hay que tener miedo a hablar lo que está mal. Sin embargo, porque todo siempre tiene que llevar alguna pizquita de algo. Sin embargo, así es. La gente diría, pero hay que entender que hay que hacerlo, hay que decirlo de una manera proactiva, Gaby. ¿Qué es una manera proactiva? Buscando una solución. Mira, algo muy importante, queridos amigos, cuando vamos a expresar
algún malestar de lo que sea, tenemos derecho a expresar el malestar de lo que sea. Me gusta porque este es un lugar donde todo el mundo se puede hablar y puede dar la opinión de lo que sea. Escuchamos a la gente, ¿verdad? Es un lugar abierto y unánime para todos. Y siempre les sugiero, y se van a ver muy bien, hay que dar una solución. Claro. ¿Ya? Aquí nos dice, otros componentes importantes, ¿no es cierto?, de los programas radiales es el oyente, ¿sí? El crítico, el que presta atención y el tono de voz al énfasis, ¿no es cierto?, a los comentarios del locutor. Mire, qué importante que es en un programa de radio, ¿no es cierto?, el poner atención, el estar atento a ese mensaje que nos quiere compartir, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Ya, vamos a hacer. Antes de quejarnos, está bien, ve y quéjate lo que tengas que decir, pero también lleva una solución en mente, da algo positivo, porque ir simplemente a aventar algo negativo sin ni siquiera darle algo, oyes, porque si no te quedas simplemente como para, disculpen la palabra, para fregar. Sí. Entonces no se trata de eso, David. Así es. No se trata de ninguna manera a nadie, ni empresarios, ni políticos, ni a nadie, por más que digamos lo que digamos, no se trata de fregar a nadie. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Listo, a ver, Michelle, nos levantaba la mano la vez anterior. A ver, Michelle, lea, por favor. El lenguaje radial está determinado por su principal característica, que es la lengua escrita. Esta característica determina que los mensajes sean breves, claros y directos. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ella nos dice que es falso. El resto, alguien que diga, yo pienso que es verdadero. ¿No? Todos están, levanten la mano, los están de acuerdo entonces con Michelle. Ya, eso muy bien. Yo creo que digo que es verdadero. Ya, ella cree que sí, ¿no es cierto? Por ahí Sheila también nos levantan la mano, Listo, vamos a ver si le aceptaron. Verdadero, ay, falso, perdón, casi te hago poner mal. Falso nos dijiste, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Correcto, muy bien. ¿Por qué es falso? ¿Qué hay aquí una partecita que nos dice? ¿Por qué es falso? Porque es oral. Ya, ¿no es cierto? Es falso porque, ¿no es cierto? Aquí nos dice la principal característica es la lengua escrita. ¿Será la lengua escrita los programas radiales? No, ¿no es cierto? Es hablado, ¿no es cierto? Las escritas tenemos lo que son periódicos, revistas, ¿no es cierto? En este caso no es una lengua escrita, ¿sí? Muy bien, gracias Michelle, punto otra vez. El asunto es mejorar. Mejorar. Hablarlo para mejorarlo. Así es. Y eso es a lo que los vengo a invitar el día de hoy, que quéjense de todo, pero siempre hay que dar una solución o hay que ver de qué manera ayudar a las personas, ¿no? Eso es lo principal que me gustaría. Hay que iniciar a practicarlo, queridos amigos, porque eso, primero que todo, te vas a ver muy bien, te vas a ver como una persona que aparte de ejercer su voz, aparte de ejercer su libre albedrío y que se expresa, aparte también te vas a ver muy bien porque no eres una persona que solamente eres crítica, sino que también da soluciones. Claro, por supuesto. Listo. Entonces, mire, en este programa, ¿no es cierto? Él era muy específico en lo que él decía, ¿no es cierto? Es importante que usted siempre se queje, que dé su opinión, que siempre diga si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero siempre tiene que usted, obviamente, buscar la solución. Es decir, no estoy de acuerdo, pero creo que se debe hacer así de esta manera, ¿sí? Entonces, mire, generado en este video y en estas actividades, pues bueno, tienen puntos todos porque hoy aceptaron las 3 preguntas, ¿sí? Acertaron las 3 preguntas que teníamos aquí, ¿sí? Entonces, eso indica que sí está prestando atención, que sí hemos venido trabajando durante todos estos días acerca de estos temas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? ¿No? Entonces, miren, ¿no es cierto? Este programa que acabamos de escuchar, una partecita de este programa de radio, ¿no? Si bien es cierto, él estaba ahí como que entrevistándole, él estaba dando su punto de vista, ¿sí? Pero él decía algo importante, entonces, ¿nos cambia o no nos cambia nuestra forma de pensar?
¿sí? Yo llego y voy a decir hoy escuché que dijo, ¿no es cierto?, que si yo algo no estoy de acuerdo, yo necesito expresarme, yo tengo que decirlo. Nunca me tengo que quedar callada, ¿sí? O callado. Siempre tengo que decir lo que pienso, ¿sí? Y si en algo no estoy de acuerdo, no es solamente decir no estoy de acuerdo, sino usted tiene que siempre también dar su opinión y decir el por qué, dar una solución, ¿sí? Muchas veces decimos a los problemas, no se puede, pero no le buscamos una solución, ¿sí? No buscamos una solución. Entonces, a eso nos invita, ¿no es cierto?, este programa de radio que acabamos de ver, a que usted se exprese libremente lo que usted quiere decir, ¿sí? Listo, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ahora sí vamos a ir un poquito a hacer referencia a nuestro libro. Hay que tomar en cuenta que también los programas de radio, ¿no es cierto?, sí nos traen también ciertos perjuicios, ¿sí? Ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir analizando, tenemos en nuestro libro, ¿sí? Al escuchar, ¿no es cierto?, los programas también, sí podemos ir viendo, ¿no es cierto? No todo es perfecto, ¿sí? Siempre recuerde que la prensa siempre tiene los lados buenos y los lados malos, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando aquí algunas cosas. Abra por favor en su libro en la página 143. Abra por favor en su libro página 143. Ya está. ¿Ya? Entonces permítame para poder ponerles, para compartir también la pantalla en esta página. Y vamos acá. Listo. Página 143 todos, ¿no? Ya. Listo. Ahora sí les voy a poner compartir la pantalla. ¿Sí? Y vamos a ir analizando aquí algunos aspectos importantes también que tenemos. Entonces, ¿quién me quiere ayudar leyendo primerito? A ver. Ya, a ver. Listo, a ver, vamos por acá. A ver, vamos. A ver, Wendy nos va a ayudar. Déjenme ponerles la pantalla y de ahí sí les escuchamos. Listo, vamos, Wendy. Hablar, ¿no es cierto?, de perjuicios, estereotipos y discriminación que de pronto podemos encontrar, ¿sí? Entonces, ayúdame, Wendy. Perjuicio. Opinión desfavorable acerca de algo que no se conoce suficiente. Juicio que se forma sin motivo en la mente de las personas. Actitud negativa hacia alguien que identificamos como parte de un grupo, al que les hemos calificado de determinante manera sin razones ni conocimiento. El perjuicio es propio del individuo, es personal. Ejemplo, no quiero ver esta película, ese actor me cae muy mal. Listo. Estereotipo. Entonces, ahí nomás, solamente vamos primero con los perjuicios. Entonces, resalte, por favor, esta primera parte que dice perjuicios, ¿sí? Mire que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Dice que en esta parte, ¿no es cierto?, es una actitud negativa, ¿sí?, que de pronto lo toma, ¿no es cierto? De pronto hay que tomar en cuenta, como en este programa de radio, ahí había una persona que estaba, ¿no es cierto?, de pronto de invitada, ¿sí? Y que de pronto, ¿no es cierto?, él no está de acuerdo con algo. Entonces, es una actitud negativa que de pronto esta persona tiene, ¿no es cierto? Ya se hace un grupo identificado, un programa. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando hay estos programas y hay varios invitados, ¿no es cierto? No todos de acuerdo tienen la misma opinión, ¿sí? De acuerdo. Alguien opina positivamente sobre algo y alguien opina negativamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ir viendo estos perjuicios que tienen también estos programas, ¿sí? Obviamente que la gente que lo hace, esto es individual, dice, no es de todo, no podemos decir que ese programa de radio sea negativo, sino muchas veces de las personas que asisten o van a estos programas de radio, ¿sí? Es la opinión individual, ¿sí?
¿No es cierto? Por ejemplo, dicen, no, no quiero ver esa película, ese actor me cae mal. Por ejemplo, ahí le sugieren, ¿no es cierto? Y el otro dice, no, a mí no me gusta esa película, ¿sí? O a mí no me gusta ese equipo de fútbol, o yo no estoy de acuerdo. Entonces, es una actividad negativa, una actitud negativa que está transmitiendo, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, resalte por favor lo que dice aquí antes de pasar lo que dice, ¿sí? Juicio que se forma sin motivo en la mente de la persona, ¿sí? Es exclusivamente quien lo quiere tomar o quien lo quiere dejar, ¿sí? Y también resalte lo que dice aquí, actitud negativa hacia alguien. Solo esta partecita, actitud negativa hacia alguien, ¿no es cierto? Ya sea hacia un grupo de personas o a cualquiera, nos puede generar esto, ¿sí? Pero depende mucho de la persona que está ahí, ¿sí? O del tema que están hablando o de qué, a qué se refiere esto, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué se refieren los estereotipos. Ayúdeme, Anaé Méndez leyendo. ¿Qué nos dice? Anaé, no. Listo, entonces vamos con Paul. Dale, Paul. Estereotipo. Imagen que se fabrica de forma simplificada acerca de un grupo que tiene cierta característica en común. Puede ser positiva o negativa. Exageración de ciertos rasgos que caracterizan a algunos miembros de su colectivo y que se aplican a todos de manera generalizada. Representación generalizada que se atribuye como característica de un grupo. El estereotipo es colectivo, no se califica a un individuo, sino a un grupo. Ejemplo, los actores latinos son un desastre. Odio las películas con actores latinos. Listo, gracias. Mire lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Mire, arriba hablábamos de perjuicios de forma individual. Acá hablamos, ¿no es cierto?, de un estereotipo. Estamos hablando de un grupo en general. Estamos hablando de forma general hacia alguien, ¿no es cierto? Aquí ya no es individual opinión, sino yo digo, todos los actores me caen mal. O yo puedo decir, todos los equipos de fútbol, ¿no es cierto? No me estoy especificando a uno solo, sino me estoy refiriendo a varias cosas, ¿sí? Cuando hay estos programas de radio, ¿no es cierto? Hay personas que hacen estos comentarios, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la política, muchas veces cuando tenemos invitados que hablan, ¿no es cierto?, de política, a veces dicen todos los políticos son corruptos, ¿sí? Entonces lo hablan en forma general. Ahí estamos hablando de un estereotipo cuando hay en estos programas. Estamos hablando de programas de radio, ¿no? Y cuando, ¿no es cierto?, lo hacemos de forma individual y yo digo, tal persona me cae mal, entonces ahí está hablando de simplemente de un perjuicio, ¿sí? Entonces ahí vamos diferenciando estas dos partecitas, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? O está claro cuando es un perjuicio y cuando es un estereotipo, ¿sí? Por ejemplo, Derek, ¿cuándo dice que es un perjuicio? Derek. Activa tu micrófono, mi Derek. ¿No? Vamos, Emily Llanes, ¿cuándo decimos que es un perjuicio? ¿Cuándo nos referimos a qué? Esperan que tienen que ir participando. Samantha. Cuando estoy diciendo que solo una persona de un grupo, por decir así, me cae mal. ¿No es cierto? Cuando hablo específicamente de alguien en individual, ¿no es cierto? Yo sé exclusivamente de esa parte. Ahí estoy hablando de un perjuicio, ¿sí? Y Joshua Vaca, ¿cuándo estoy hablando de un estereotipo? Cuando digamos que odia a un grupo entero. No es cierto, cuando me refiero a todos, ¿no es cierto? En general, cuando yo digo todos me caen mal o todos no estoy de acuerdo con ningún partido político, ahí estoy hablando de un estereotipo, ¿no es cierto? Porque estoy hablando en forma general, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, aquí por favor resalte lo que nos dice aquí, ¿sí? El estereotipo es colectivo, no se califica a un individuo, sino a un grupo. Resalte por favor esta partecita, ¿sí?
¿Ya? Listo. Y vamos a ver también, podemos hablar, ¿no es cierto? En un programa de radio podemos encontrar lo que es la discriminación. A ver, Samantha, lea, por favor. Discriminación. Actitudes y conductas de las personas que marginan, incluyen y descalifican a otras como resultado de los prejuicios. Listo. Entonces, mire, hablamos de discriminación, ¿no es cierto? Cuando una persona que está en un programa de radio, ¿sí? Califica, ¿no es cierto? O discrimina o habla mal de otra persona, como resultado, obviamente, de un perjuicio, ¿sí? Entonces, resalte toda esta frasecita que dice de discriminación, ¿sí? Y esta parte no solamente encontramos, ¿no es cierto?, en los programas de radio. Nosotros podemos ver en programas de televisión, en medios escritos, también podemos encontrar estos perjuicios, estos estereotipos, esta discriminación, ¿no es cierto? Todo esto podemos encontrar, ¿no es cierto? Pero también vemos que en los programas de radio, a pesar que están, ¿no es cierto?, del otro lado, solo estamos escuchando, nosotros podemos escuchar cada uno de estas cosas, ¿sí? Y vamos a ver qué tipos de perjuicios dicen que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué tipos de perjuicios nos habla? A ver, ayúdenme, Solange. ¿Qué tipos de perjuicios nos dice? Solange. Aspecto físico, género, edad, cultura étnica, opción sexual, religión, nacionalidad, región, discapacidad, enfermedad, ideológico y económico. ¿No es cierto? Sí, podemos, ¿no es cierto?, encontrar, ¿no es cierto? Podemos hablar del aspecto físico de una persona, podemos hablar de los géneros, ¿no es cierto?, de las edades, de las culturas, ¿sí? A veces, muchas veces, inclusive por las inclinaciones sexuales que tienen a veces algunas personas, acerca de la religión, ¿no es cierto? Muchas veces no estamos de acuerdo en las religiones que tienen, de las nacionalidades, ¿no es cierto?, de dónde provienen, ¿sí? De personas con discapacidad o personas enfermas, ¿no es cierto?, de la forma de pensar. Obviamente por el tema económico, ¿no es cierto? Basado en todo esto, nosotros podemos dar nuestro perjuicio o nuestro estereotipo, ¿sí? Entonces, mire, podemos darnos cuenta nosotros, ¿no es cierto?, que en los programas de radio también podemos encontrar estos elementos, ¿sí? Como yo le dije al inicio, los programas de radio también son positivos, pero también podemos encontrar cosas negativas. Y ya depende mucho de la persona que escucha, ¿sí? Y cómo nos afecta de pronto todo esto. Porque inclusive, mire, por ejemplo, usted puede estar escuchando un programa de radio donde estén hablando de un personaje famoso que a usted le encanta, por ejemplo, ¿sí? Y póngase que por ahí le dicen algo malo de él. Entonces, muchas veces sí nos afecta también, ¿no es cierto?, el enterarnos cosas de pronto de nuestros personajes importantes que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, mire cómo sí nos va estos programas de radio también influyendo parte de nuestras vidas, pero asimismo también vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, mire, para el día de mañana que usted tiene, como yo le dije, las 2 horas de clases que va a trabajar, ¿sí? Entonces usted va a trabajar de acuerdo a esto que acabamos de ver aquí. Solamente le dejo explicando brevemente, ¿sí? Para que sepa. Usted va a trabajar esta página, pásese por favor a la siguiente página, a la página 144. Aquí usted tiene que identificar si es un estereotipo o es un perjuicio y por qué, ¿sí? Usted tiene que explicarme de estas 4 imágenes, ¿sí? Eso va a ser mañana con la profesora que tiene ahí. Y también me va a hacer la página en la siguiente hora clase que tiene, en la 146, lo mismo. Va a leer estas situaciones que tenemos aquí y aquí al ladito le raya. No importa, usted me raya el libro. Aquí al ladito me pone en cambio aquí solamente si es un estereotipo o es un perjuicio cada una de estas situaciones, ¿sí? Esas son las 2 actividades que usted va a generar el día de mañana en las 2 horitas que tiene de clase tenemos mañana. ¿Listo? Entonces nos quedamos hasta ahí.